Bien, acá en esta segunda parte y última del video de la actividad, les voy a explicar o hacer un análisis de los datos que ya hemos cargado. Aquí es muy importante tener en cuenta que ya los tenemos correctamente relacionados a través de unas llaves, una llave única que va a varios datos. Aquí lo tenemos también en nuestros indicadores, perdón. Y lo que yo procedí a hacer fue utilizar algunas visualizaciones como segmentaciones de datos a través de las ciudades. Utilicé segmentaciones de datos con las naturalezas de las empresas, ya que teníamos una base compuesta por unas razones sociales pues bastante largas y cada una tiene una naturaleza. Puede ser privada, puede ser mixta o puede ser pública. Tenemos un grupo de capacidad dado por salas y por camas y utilicé visualizaciones como unas matrices. Acá si se dan cuenta al momento de seleccionar, esto corresponde a una matriz de datos. Utilicé grupos de barras de datos, gráfico de columnas agrupadas. Utilicé también tortas o distribución a través de gráficas de anillos. Me valí gracias a la tabla que utilicé desde Wikipedia de las ciudades. Si se dan cuenta acá, la ciudad y el departamento lo utilicé como una categoría de datos de ciudad. En el momento que utilizo esas categorías, el BI me interpreta con las visualizaciones de mapas, perdón, que corresponden a zonas y puedo proceder a hacer un análisis zonal más visual por medio de la herramienta de Bing de los mapas en 3D incluso. Tengo por acá también otras gráficas. Esta la podemos hacer por descripción de capacidades, por el indicador que queramos. Entonces, ya una vez compuesto, vamos a proceder a hacer un pequeño análisis. Recordar que los valores que le dimos acá a las IPS en la última columna les dimos un valor de una zona. Es una zona que no viene siendo muy exacta, muy precisa, porque utilizamos fue el último dígito del NID para asignar una zona muy fácilmente. Entonces podemos encontrarnos con algunas IPS perdón, que sean por ejemplo de Cali, pero por la asignación que le dimos quedó asignado a una zona 6, en este caso corresponde a Atlántico, Soledad, pero es para hacer simplemente el ejercicio, ya que queríamos hacer un poco más robusto el análisis y la tabla al depender de una relación con otra. Bueno, acá tenemos, como se dan cuenta, podemos empezar voy a correr por aquí para que ustedes lo puedan ver. Tenemos un mapa donde tiene activas dos campos de estas dos tablas. Tenemos el nivel de atención como el valor. Eh, Tenemos por acá un recuento, perdón, aquí. Tenemos las ciudades, tenemos la ubicación. Entonces quiero que lo revisemos, donde tenemos las 10 ciudades principales según la tabla de Wikipedia y tenemos la participación de cada una de ellas. Entonces, de una forma muy visual, sin necesidad de venir a interpretar esos datos en el Excel, que es un poco más complicado, veo fácilmente que Soledad, que corresponde en este caso al Departamento del Atlántico, tiene la mayor capacidad de todas las 10 ciudades que se asignaron. Por acá tenemos la ciudad de Soacha, ciudad de Bogotá, según la tabla y el origen de nuestros datos, pues Soacha lo interpreta como una ciudad, la ciudad número 8. Entonces todos los campos que quedaron asignados a la ciudad 8 corresponden a Soacha. Por acá tenemos Ibagué, Cali, Medellín, tenemos Cúcuta, perdón, tenemos Cartagena de Indias, las 10 principales ciudades. Mm, Incluso por acá podemos eh, proceder con esta torta. Me parece una de las gráficas más interesantes al momento de hacer los análisis y las interpretaciones. Vamos a hacer un enfoque en esta visualización y procedemos a hacer lo siguiente. Tenemos unos campos acá por los cuales yo decidí hacer la interpretación, unos niveles de jerarquía. Mi primer nivel de jerarquía es la naturaleza de las empresas. Entonces mi base está compuesta por un 64% según la capacidad instalada, ojo, de empresas privadas con cerca de 53.000, una capacidad superior a 53.000, perdón, es acercándose a 53.000. Acá lo vemos con una capacidad instalada de 52.959, correspondiente al 64% de mi total de los datos. En una mínima proporción están las empresas de tipo mixto, las IPS de tipo mixto,
con una capacidad instalada de 1354 y las empresas públicas y empresas públicas con una participación del 34% con cerca de 28.000 en capacidad instalada. Acá nosotros contamos con unos niveles de jerarquías para poder profundizar en los datos. Entonces, si yo voy acá a mi modo de exploración, yo quisiera saber a qué corresponden, a qué departamentos corresponden estas zonas privadas. Digamos que me quisiera enfocar en las privadas o en las públicas. Hagámoslo en el caso de las públicas, me quisiera enfocar qué departamentos únicamente haciendo un análisis público. Entonces, cuando yo vengo acá, puedo ver, en un momento que me cargue acá, esta distribución de mis cerca de las 28.000 en capacidad instalada. Cuando yo hago el análisis por departamento, veo que hay una asignación de una cuarta parte, casi más del 27% corresponde al Atlántico, seguido de Cundinamarca, Bolívar, Norte de Santander y así los otros departamentos. Si se dan cuenta, no están todos los departamentos, entonces las zonas públicas solo tienen 2, 4, 6, 7 departamentos asignados. Después puedo ver el nombre del grupo de capacidad, es decir, ya quiero concentrarme, por ejemplo, en Norte de Santander. De esos 3.000 de capacidad instalada, cerca de 2.985, ¿a qué corresponden? Siempre va a haber una participación mayor de camas versus salas. Pues esto es muy lógico, pero lo podemos ver al detalle. Entonces, un 92% de esa capacidad instalada corresponde a camas con 2.700 y cerca de 238 salas se componen, en el caso de una naturaleza pública, para el departamento, permítanme acá recuerden cuál estaba, en el departamento de Norte de Santander, y este es el grupo de la capacidad. Podemos seguir indagando si seguimos explorando la descripción de la capacidad. Si quiero ver esas 2.700 unidades de camas, a qué descripción de capacidad corresponden. Recordemos que el nombre descripción de capacidad se refiere en este caso al tipo de cuidado, de qué sala es, si es para unidad de quemados, de psiquiatría, pediatría, cuidado intermedio. Entonces, acá ya podemos ver profundizando en el caso de las camas. Vamos a esperar a que cargue. Aquí vemos la distribución ya por naturaleza, departamento, capacidad y nombre de la descripción de esa capacidad. Es para adultos, para pediatría, para obstetricia, para cuidado intensivo, y acá si nos paramos en cada una podemos ver a qué corresponde. Tenemos las IPS. Entonces, cuando yo vengo acá a adultos, quiero ver estas 1460 a qué sedes corresponden. Utilicemos un dato un poco menor para que no sean tantas las sedes. Acá podemos ver. Y tenemos, siguen siendo bastantes, utilicemos una que no tenga tantos. Permítanme un momento acá. Esta que tiene cerca de 8 en capacidad instalada. Entonces, una vez ya dimos clic, en un momento acá, vemos que corresponde al Hospital Universitario de Santander, las 10 unidades de capacidad instalada. Queremos ver un dato donde haya una mayor participación. Por acá, 64 unidades. Estas 64 corresponden a Empresa Social del Estado, Manuel Uribe. Entonces, es una tabla un gráfico con una visualización que me permite indagar a un nivel de profundidad para toma de decisiones, para ver tendencias. Entonces, por acá yo puedo jugar. Quisiera hacer un estudio únicamente, si yo fuera un gerente de zona, por ejemplo, quisiera hacer un estudio únicamente de mi zona, digamos que sea Bogotá. Entonces filtro Bogotá. En el momento que yo filtro Bogotá, todo el informe, todo el reporte se adapta a mis datos. Entonces acá voy a quitar de nuevo el filtro, se dan cuenta cómo cambia mi mapa, selecciono Bogotá y mis datos me dicen que en Bogotá, por ejemplo acá en una matriz que corresponde al departamento de Cundinamarca, claramente tiene 9.798 en capacidad instalada y un promedio de capacidad instalada de 8.96. Entonces, cuando yo miro acá Cundinamarca, evidentemente solo hay Bogotá porque mi filtro es de Bogotá, todo es de Bogotá. Y cuando miro mis sedes de IPS, entonces tengo un listado de todas las sedes. Si yo quisiera acá hacer un filtro por las que tienen mayor participación, las más importantes, de pronto las que corresponden a mi 80-20, a mi Pareto, me doy cuenta que
La que tiene una mayor participación se llama el Hospital Universitario Mayor Mederi, el cual quedó asignado a la zona de Bogotá, tiene una capacidad instalada de 656 y un promedio de capacidad instalada de 72,89. Entonces este promedio me permite a mí hacer toma de decisiones dependiendo del enfoque o la gerencia o el tipo de cargo en la organización o el tipo de gestión estratégica que esté realizando. Acabo de volverme en mis niveles, ya veo un promedio. También veo que Bogotá, por acá, de mi total que viene siendo, por acá lo tenemos, que viene siendo 9.798 en capacidad instalada, tenemos una distribución de 9.131 camas y 667 salas. Bien, cuando seguimos haciendo una profundidad entre las camas, por ejemplo, podemos ver una distribución por nombre de descripción de la capacidad. En su mayoría siempre son adultos, veo una tendencia, entonces veo en cuál debo hacer un mayor enfoque. Bien, puedo utilizar líneas de tendencia en el caso que yo tenga, por ejemplo, unos datos determinados o discriminados por fechas, por años, para poder hacer una predicción para el siguiente año, para el siguiente trimestre, para el siguiente periodo. Bien, aquí podemos ver, un momento, el enfoque. Únicamente pues me va a salir Bogotá, donde tuviera datos más puntuales, pues este mapa digamos que seguiría ampliándose. Pues en este caso solo tengo un dato de Bogotá con 479 registros de nivel de atención. Entonces, quiere decir que acá hay cerca de 479 asignados a Bogotá. Si quiero seguir haciendo un análisis, en este caso por el área pública únicamente, veo que el área pública únicamente tiene una capacidad instalada de 3.547, es decir, una tercera parte del total. De hecho, por acá me sale acá, pública. Miren, 3.500 unidades de capacidad instalada, correspondiente al 36%. Y de hecho, por acá tengo los niveles de atención. Recuerden que fue una tablita que yo utilicé por acá, ya la cerré, pero estos niveles de atención lo que me determinaban, para pasar los niveles de atención, es las características de esas sedes, si es un 2 o 3, pues cuáles son las condiciones que debe cumplir de los niveles, si tiene médico especialista, médico general, si tiene capacidad de remisión, interconsulta. Entonces, si quiero averiguar, por ejemplo, para las privadas no tienen, todos los datos aparecen en blanco porque las IPS privadas no tienen niveles de atención. Es únicamente un dato que me registra para IPS de carácter público. Cuando tengo IPS de carácter público ya aparece una distribución. Recuerden que mi base únicamente tiene un nivel de atención determinado por un indicador de 1, 2 o 3. Bien, pero acá, gracias a la relación de datos y a esta tabla que yo creé, puedo llegar a determinar el nivel de atención un poco más descriptivo, donde determino que en su mayoría, en el caso de Bogotá, porque es el filtro que tengo acá, en el caso de Bogotá, corresponden a médicos especialistas con la participación del médico general, con cerca de, acá me paro, con 1.675 en capacidad instalada. Bien, si quisiera hacer este mismo análisis de pronto para las IPS públicas de la ciudad de Cúcuta, veo que ya la tendencia cambia por completo y médico especialista pasa a ser no la mayoría, sino de hecho hay una distribución ¿no? muy similar entre las tres niveles de atención. En el caso de Cúcuta, bien, si quiero mirar, por ejemplo, Cali, y si soy o manejo varias zonas, entonces puedo manejar de pronto Cali junto con Ibagué, ¿sí? Y de pronto coloquemos otra ciudad junto con algo un poco más cercano, bueno, digamos Soacha. Entonces con Soacha acá ya puedo ver las tres ciudades. En el mapa pues claramente se me da a adaptar las tres ciudades. Miren, acá tengo Soacha, por acá tengo Cali y por acá tengo Ibagué. Rápidamente sé que Soacha es la de mayor participación entre las tres, y entre las tres me suman una capacidad instalada de 8.321, correspondiente al departamento de Cundinamarca. Están en el departamento de Cundinamarca, Tolima y Valle, pero me gusta hacer este análisis mejor directo por la ciudad. Acá está. Entonces veo que la mayor participación
la tiene Swatch con 3417 capacidad instalada.